En primer lugar, también quiero tener un recordatorio para los 268.000 perjudicados que se sienten perjudicados en esta causa por culpa de la intervención judicial. Entre otros, la familia de mi patrocinado de Agustín, que también son perdedores de 32.000 euros. En su intervención, el Ministerio Fiscal y en su propio escrito de conclusiones señalaba una serie de conductas que imputaba a determinadas personas. Sin embargo, posteriormente se remite a los miembros del Consejo de Administración como si fuera una responsabilidad de tipo objetiva, sin individualizar, como ya han dicho algunos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, sin individualizar conductas concretas. Lo significaba con aquello de que nadie en el Consejo ahora quiere hacerse responsable. Sin embargo, en esta sociedad, ya se ha dicho, existía una estructura interna importante, una división del trabajo, y cada uno asumía una serie de competencias, el Consejo las suyas y las otras personas las que les correspondían. Por lo tanto, debía de haberlas individualizado. Eso le conduce a la teoría de la posición de garante, que no voy a entrar en ella, puesto que ya ha entrado mi compañero en ese tema, y a el deber jurídico de actuar con la diligencia del ordenado comerciante, etcétera, etcétera, que tampoco voy a entrar en ese tema. Nos preguntaríamos en primer lugar, ¿y por qué sabe que el Consejo ha actuado, como dice, con gentes consentidoras y a especie de florero, si no está trata, si no sabemos lo que se ha tratado en ese Consejo? Sabemos lo que no se ha tratado, que luego nos remitimos rápidamente a ello. Una vez que han establecido ya por mis compañeros, como decíamos, los hechos probados, nos aligera entrar en todo ese capítulo, y voy a entrar directamente en Agustín, que lo voy a tratar desde dos puntos de vista, de un punto de vista como trabajador y de otro punto de vista como consejero. Pinceladas rápidas, no es otra cosa. Agustín, como trabajador, entra en una empresa de Forum en el año 86, con 20 años de edad, y una vez que esa empresa se extingue y él se encarga de la liquidación, donde era encargado informático, pasa en el año 92 a Forum. En el 94, don Jesús Fernández Prado, señor presidente, en razón de su proyección laboral y su fidelidad a la empresa, lo proyecta al Consejo. Tenía entonces 28 años de edad y en el 96 lo eleva a secretario. En el 97 le nombran director regional, es decir, muy posterior al Consejo, le nombran director regional de la oficina de Madrid, y en ese estado estaba cuando se produjo la intervención judicial. La delegación de Madrid no corresponde solamente la Comunidad Autónoma de Madrid, está acreditada en autos, sino que también está Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, País Vasco, Santander, Rioja, Albacete y Valencia, e incluso la oficina de París se nos ha dicho que también estaba adscrita a esta zona. ¿Por qué decimos y nos remitimos a este cargo y a esta extensión? Pues porque se ha dicho por el Ministerio Fiscal que Agustín era delegado de la compañía. Agustín no ostentaba el cargo de delegado. En el organigrama que se ha mostrado y se ha blandido con cierta frecuencia en la sala, hecho por los interventores judiciales, efectivamente aparece Agustín ahí como delegado. Sin embargo, hasta el propio Ministerio Fiscal ha puesto en entredicho ese organigrama cuando dijo en su intervención que ni sabía que lo había hecho y que no se le parece bien con la realidad. Que Agustín no era delegado y sí era director regional, existe abundante prueba. La primera, el contrato de arrendamiento de servicios del año 98 con su sociedad FC Comercial Creativa, donde se fija el ámbito a la Comunidad de Madrid, es decir, no está refiriéndose a toda la delegación de Madrid. En segundo lugar, lo han dicho los propios testificales que aquí han comparecido. Don Miguel Ángel Lijón, por ejemplo, ha dicho que reportaba con el director regional, a la sazón, don Agustín Fernández. El señor López Gilarte también, a pregunta de esta parte, ha dicho que no era delegado de Madrid, que el delegado de Madrid era el señor Briones.
El señor Merino, cuando le hemos preguntado si participaba Agustín en ese famoso comité de dirección, nos ha dicho que no asistía porque no pertenecía a él. Incluso el propio presidente ha reconocido que la oficina de París, adscrita a la Delegación de Madrid, era llevada por él mismo. Y, por último, existen dos documentos que os he señalado, la ruta, porque son complejas, en mi escrito de conclusiones definitivas, donde, en un caso, hablando de la media anual, se titula el documento Media Anual Personal con Móvil de Empresa, se titula a los directores regionales y ahí aparece Agustín Fernández. Este es uno de los documentos, en la página 51. El otro documento incluso está hecho por la propia administración concursal. Es un contrasentido que por un lado le coloquen de delegado en un organigrama y por otra parte en una ruta también muy compleja y complicada que está en mi escrito de calificación. Se dice que cuando trata de los directores regionales, la retribución fija y variable que perciben, en un último párrafo se dice: uno de los consejeros de la sociedad, a través de la sociedad FC Comercial Creativa, es director regional de Madrid. FC Creativa, como he visto antes, es la sociedad de Agustín. Bien, esto es una breve descripción de Agustín como persona laboral de Fórum, y para dejar claro cuál era su postura laboral. ¿Qué veía Agustín desde ese punto de vista, como personal laboral? Agustín, que estaba, eso sí es cierto, estaba en la oficina de Madrid y en la sede de José Abascal, y eso quizá ha hecho confusión a más de uno con el tema del cargo del delegado de Madrid. Pues ¿qué veía? Pues veía cómo la sociedad se desarrollaba normalmente en sus muchos años de empleado. Veía que él mismo era tan bien como iba la sociedad, que hasta él mismo convenció a su familia para que se convirtiera en inversionista. Hablábamos de 32.824 euros. Era fácil en esos años observar cómo se efectuaba la compra de sellos CEP, Europa CEP, y cómo esa compra era, digamos, voluminosa, y esa filatelia que parecía obvio que provocaba escasez con tanta compra, significaría una posibilidad de revalorización, por lógica. Había un tratamiento importante de la filatelia, está claro, ya lo han dicho otros compañeros que me han presionado la palabra, que había un departamento de control, nada menos que con 18 personas, por la testigo número 2, doña María Carmen Cabezón Bedoya, así lo atestigaba, que había un departamento de stock o distribución o adjudicación, como le llaman otros, también por Enea López, testigo 121, que había un importante equipo informático que se encargaba de hacer todo eso, que había un sistema de cámaras acorazadas que nos han dicho incluso que eran sofisticadas más que las de los bancos. En fin, había todo un montaje, en realidad, de negocio en torno a la filatelia. Había unos catálogos, sí, es verdad que aquí mismo ya se han tratado, por ejemplo, el catálogo Iber Telier, y ya se ha dicho la revalorización que viene, lo han dicho incluso los testigos. El testigo esta mañana se ha citado los peritos, el perito Junyen, que había analizado el periodo de 1992 a 2004, que había unas listas de precios de Fórum que no eran confeccionadas efectivamente por participaban ellos, pero que existían unas listas de precios que funcionaban con total claridad a través de la compañía, que había los sellos que estaban respaldados por una póliza de seguro, sabían el modo de confección de esas listas porque se daba en los cursos a través de ese comportamiento, de la observación del comportamiento de la filatelia en el pasado, que era siempre alcista y que se proyectaba mediante fórmulas matemáticas hacia el futuro. En fin, lo que nos explicó aquí el presidente de la compañía. Sabía que he dicho que la filatelia estaba asegurada, sabía también del cumplimiento histórico que nadie ha puesto en duda, y ya se ha dicho esta mañana también, respecto de las obligaciones de la compañía, y sabía sobre todo y también que había multitud de inversiones en valores y en inmuebles. Se había creado un comité de inversiones ad hoc, ajeno al Consejo y al cual no perteneció nunca Agustín, y en un loable esfuerzo a partir, se dice, del 2001, cómo se analizaban compañías que venían siendo ruinosas
o por lo menos daban pérdidas, y cómo se cerraban, se ha repetido aquí esta mañana también, y cómo se invertía a través del grupo en importantes bienes inmuebles, en valores inmobiliarios, etcétera, etcétera. Esto simplemente lo pongo porque ante este panorama que se ofrecía como trabajador Agustín, nadie podía pensar que se ocultaba detrás algún tipo de negocio como el que aquí se ha intentado describir por las acusaciones en esta sala. Incluso Llorca es una persona totalmente ajena a Agustín y a todo el mundo, le han conocido por muy poquita gente. En esa normalidad de negocio que se observaba, paso también a tratar a Agustín como consejero. Hemos dicho que le nombraron ya en el año 94 en razón de su fidelidad a la compañía y su proyección laboral de futuro. Pero esto era un favor que hacía él a la compañía. Es verdad que socialmente aparecía un cierto reconocimiento, pero nada más. No había un solo, y creo que ha quedado acreditado ante la sala a lo largo de todas estas sesiones, que los consejeros no han percibido un duro por su pertenencia al consejo, como tampoco lo percibía Agustín por pertenecer a otros consejos distintos de Fórum, a esas sociedades. En realidad lo que era un abuso de confianza, si me permite, por parte de la compañía, que cuando necesitaba nombrar un consejero en una sociedad filial, pues allí aparecía Agustín y otros más, no era el único, pero que no era elegido por unos conocimientos especiales en las actividades, como por ejemplo en la eólica o similar, sino simplemente porque era una persona afín a la empresa y confiaban en su fidelidad. Esas compañías todas tenían sus propios gestores ejecutivos y no despachaban con Agustín, ni despachaban con el consejo, despachaban con el director general de turno o con el presidente de turno, pero no en modo alguno despachaban con ellos. Ellos simplemente, como miembros del consejo, quedaban para las funciones propias del consejo, formulación de cuentas, etcétera, como ya veremos. Aquí vamos a citar, aprovechando esta situación, la compañía de iniciativas de Gestado, Fórum Filatélico de Iniciativas de Gestado. Es una filial más, como saben sus señorías, de Fórum Filatélico, y el Ministerio Fiscal ha venido blandiendo desde desde que prestó declaración Agustín, un informe de una auditoría del 23 de marzo de 2005, efectivamente, donde el auditor hace una serie de reservas. Esa auditoría le preguntaba a Agustín si la conocía, si conocía los resultados de la auditoría. Agustín contestó que no tuvo conocimiento alguno. Y así es, Agustín nunca tuvo conocimiento de esa auditoría donde se hace una serie de reservas por el auditor. ¿Y por qué no lo tuvo? Pues es fácil de explicar, al fin y al cabo. Está hablando de una compañía, la portuguesa, que es filial 100% de Fórum Filatélico. Tiene un socio único. Agustín y el consejo aprobaban las cuentas, formulaban las cuentas, mejor dicho, y una vez formuladas las cuentas, pasaban al auditor para que este auditor emitiera su informe, etcétera, etcétera. En una situación normal como la propia Fórum, esos informes podían verse a posteriori cuando asistían o convocaban a la Junta de Accionistas. Pero aquí no había convocatoria de Junta de Accionistas. Aquí, quien hacía la Junta de Accionistas era el que redactaba las actas de la compañía con socio único y nada más, y que con eso las firmaba Fórum, el representante del Fórum, que era el socio único, y las llevaban al registro correspondiente en Portugal, donde sea. Es decir, Agustín en ese tracto no tuvo posibilidad alguna de ver ese informe que tantas veces se le ha exhibido. ¿Cuándo se enteraría Agustín? ¿O pudo enterarse? Pues al año siguiente, efectivamente, en el 2006, que fue el año de la intervención, si hubiera que haber formulado las cuentas de Portugal, en ese momento podría haber revisado la auditoría del ejercicio anterior y en ese momento podría haber adoptado alguna decisión. Hasta entonces, para Agustín era desconocida dicha acta del auditor hasta el momento en que llegó a esta sala. El Consejo, ¿qué competencias o qué información tenía? Ya se ha dicho, tenía la que se le daba.
cuando no se le da, no es que ya se hiciera a oculta, simplemente que no se le daba, pues no, porque no fuera de su competencia o porque se creyera innecesario por los ejecutivos darle cuenta a los consejeros. A partir de ahí, Agustín, el Consejo en general, no solamente Agustín, el Consejo en general no podía tener idea de esas cosas. Ya se ha dicho esta mañana, Agustín no tenía posición dominante alguna en el Consejo, porque, si mal no recuerdo, son 1.285 acciones las que posee de Forum, 0,2 aproximadamente por ciento. Y la posición de garante, que se ha insistido sobre ella, ya se ha tratado del deber de vigilancia, pues viene muy limitada en estas posiciones y, en fin, no me voy a extender en ello porque ya lo ha hecho el compañero que me ha precedido en la palabra. Jamás, eso sí ha quedado claro, y lo voy a decir telegráficamente, por lo tanto, ni Agustín ni el Consejo jamás intervino ni en la configuración ni en el diseño de Forum, ni en el diseño de los productos a ofrecer a los clientes para seguir la filatelia. El propio Ministerio Fiscal señala unas personas en su escrito que luego no mantiene, por lo que veo. También, en cuanto a los proveedores, está reconocido por el propio presidente que era exclusiva competencia y dependencia del presidente de turno, no del actual, también del anterior. De Sprint Neste no sabe absolutamente nada y tampoco se sabe en el Consejo, ni Agustín, insisto que esto no solamente es Agustín, también es el Consejo, ni se sabe nada de los 12 millones de adelanto que se hizo por Forum a esta sociedad Sprint Neste. Que la política empresarial y demás la realizaba y la ejecutaba el presidente, director general, pues está claro y así se ha aprobado a lo largo de estas sesiones, que sin perjuicio de que a posteriori, eso sí, en las juntas, en los consejos de aprobación de cuentas, cuando subía el director general a informar, se les informaba efectivamente de todas las inversiones que se habían llevado a cabo y de las propuestas que había de futuro de la sociedad, etcétera, etcétera. Eso no se puede negar. Que ya también se ha dicho esta mañana, dictámenes o informes de asesores externos, jamás ha subido uno de estos informes al Consejo. Por lo menos Agustín no ha tenido conocimiento de ello. Ni de Clifford Chance, ni de Ernst & Young, ni ningún otro. Las listas de los 108 listas de precios que se han sido confeccionadas, pues bien, ninguna participación ha tenido en eso el Consejo. Y además así se ha reconocido en esta sala por el presidente y por el director general. De distribución de sellos también nunca se ha comentado nada. Ni elaboraba ni en la contabilidad de cuentas anuales, etcétera, etcétera, la confección de cuentas, efectivamente tampoco lo ha hecho. Y que las remuneraciones tampoco eran cosas que se trataban en el Consejo, también es igualmente cierto. En definitiva, el Consejo estaba para aquellas cosas, digamos, que eran propias del Consejo, que reservadas por ley, la ley de sociedades anónimas antigua, hoy, como bien se ha dicho también creo esta mañana, reguladas en el artículo 171 de la ley de sociedades anónimas antigua, mientras que el 249 bis de la actual ley de sociedad de capital efectivamente amplía, o por lo menos hace un relato de las competencias que son del Consejo. En aquel momento era la formulación de cuentas, etcétera, etcétera. Toma razones de acciones, convocatoria de las juntas ordinarias o nombramiento de auditores. Lo ha leído el compañero esta mañana. La formulación de cuentas, paso sobre ella muy rápidamente, también se elaboraban las cuentas, se ha hablado de los departamentos de contabilidad, de los departamentos de auditoría, los de administración, se ha hablado del director, todo dependiendo del director general, cómo se hacían esas cuentas, y que Agustín y el Consejo, no solamente Agustín, jamás participó en la elaboración de las cuentas anuales, ni aconsejaba nada, ni daba instrucciones o de cualquier otro modo intervenía en dicha contabilización. Lógicamente, que eso estuviera de acuerdo con el plan contable, las cuentas anuales, pues era misión en la que se confiaba en el director general y en todos estos departamentos que hemos dicho. Era la elaboración de cuentas. Después, efectivamente, se pasaban al Consejo, y el Consejo sí formulaba las cuentas. Eran presentadas, ya lo han dicho, y me repito yo también, por el director general, quien explicaba en aquel momento y comentaba los aspectos más importantes
respecto a los resultados obtenidos del año, etcétera, etcétera, cosa que tiene declarada el mismo director general, que jamás se ha contado en ese consejo, ni pudiera atisbarse de lo que en él se hablaba, de una mínima irregularidad en la confección de las cuentas anuales. Ni jamás se ha podido atisbar una insolvencia patrimonial, ni siquiera una discusión entre las partidas, cómo había de contabilizarlas o no, y los posibles defectos de contabilización que hubiera. Jamás. Sin embargo, sí se ha hablado de la inspección de Hacienda, pero sobre la marcha se llevaba la inspección de Hacienda y la normalidad con que transcurría la inspección. También se ha dicho aquí esta mañana que ni asiste el auditor, ni a preguntas nuestras también contestó que ni conocía a Agustín, ni había estado jamás en los consejos. Tampoco conocía el consejo los expedientes de sancionadores a que estaba sometido el auditor, ni tampoco sabía el resultado. Y llegamos a las actas del consejo. Ya se han extendido esta mañana sobre las actas del consejo los compañeros que también me han precedido en el uso de la palabra. ¿Cómo conocemos la intervención que ha tenido Agustín y el resto de los consejeros en ese consejo si no tenemos las actas? ¿Cómo sabemos, por qué se da por supuesto de que aquí se está votando por unanimidad y se están aprobando las cuentas de forma unánime por los consejeros, los 5 consejeros? Nos remitimos a lo que digan las actas. La prueba de existencia de las actas, se ha dicho ya también esta mañana, la hacen los propios administradores concursales, que en las páginas 11 y 161 de su informe relatan la existencia de las actas y libro de actas. Las convocatorias y el contenido de las convocatorias, mi compañero también las ha citado esta mañana, las ha leído esta mañana, aportadas por el representante del señor Maciá, por la defensa del señor Maciá Mercader, y vemos un poco cuál es el contenido. Pero sigue sin faltarnos, a mi modo de ver, el punto más importante. ¿Cómo han votado los administradores? ¿Cómo se ha aprobado esas cuentas anuales? ¿Qué han manifestado al aprobar? Si es que anotaron algo. Agustín era secretario y Agustín recuerda, pues lógicamente, comentarios, pero lo que no recuerda es cómo se votaron. ¿Que había asuntos que se daban por unanimidad? Pues sí, cómo no. Basta con el registro mercantil y ver cómo nombramientos de consejeros se votaban por unanimidad, por ejemplo. Pero, ¿de dónde sacamos que las cuentas anuales han sido aprobadas por unanimidad? Yo he intentado hacer un poco de abogado del diablo, si se me permite, y he pensado, bueno, como las cuentas aparecen firmadas por todos los consejeros, ¿será que eso nos lleva a considerar que están aprobadas por ellos? No, señoría, a mi modo de ver, eso no significa aprobar las cuentas por unanimidad. Eso significa cumplir con el artículo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas, hoy 253 de las Sociedades de Capital, donde dice que las cuentas anuales de informe de gestión deberán ser firmadas por todos los administradores, deberán. Y si faltare la firma de alguno de ellos, se señalará en cada uno de los documentos en que falte una expresa indicación de la causa. Pero eso no significa ni que estén aprobadas por unanimidad, ni que alguno haya hecho alguna mención de no estar aprobadas. Simplemente han dado cumplimiento al artículo 171. Podríamos ir a la proforma del acta del 31 de marzo de 2006 para decir todo completo. En la pieza documental 3C, tomo 1, despacho de don Juan Ramón González. Ahí efectivamente aparece una proforma de acta del 31 de marzo de 2006, pero está sin firmar. Luego no sigamos, no hay nada que hablar más de ella, no está reconocida. Podemos ir, el sitio que podríamos ir sería las certificaciones del registro mercantil, las certificaciones que firma Agustín precisamente como secretario para depositar las cuentas en el registro mercantil. Yo me he entretenido en leerlas. En los tomos 210 y 211 están todas las cuentas anuales y están todas esas certificaciones que ha expedido el secretario con el visto bueno del presidente. En ninguna de ellas se dice que el Consejo ha aprobado por unanimidad esas cuentas anuales. Se dice incluso que se ha aprobado por unanimidad pero la Junta, pero nunca el Consejo. En definitiva, no sabemos cómo se han aprobado esas cuentas. Que están aprobadas, que están formuladas, cierto. Pero ¿cómo? Nos falta el dato más importante.
el que las cuentas, se ha hablado esta mañana sobre la forma de la contabilización, la forma de realizar las cuentas anuales. Bueno, lo cierto es verdad es que no cuadraban con la posición que mantenía la administración concursal y en su momento las rehicieron de nuevo con el resultado que la sala conoce y no me voy a extender en ello. Pero lo que sí me extiendo, lo que sí quiero resaltar con ello, es que había unas ciertas diferencias. Ya se ha hablado esta mañana del negocio mercantil financiero, que no voy a entrar en eso, y la forma distinta de contabilizar, que si provisiones, que si memoria. Bien, pues a estas horas todavía el informe, que también se ha referido esta mañana a ella mi compañera, de don Adolfo López de Estebarán, mantiene una tesis diametralmente opuesta a la de los administradores concursales. ¿Qué hace pensar que tengamos los consejeros que discutir sobre algo sobre lo que desconocen y que jamás se les ha puesto encima de la mesa? En fin, siguiendo con mi exposición, lo que debo de decir en este caso es que, no apareciendo las actas y no sabiendo cómo han votado todos y cada uno de los consejeros, debiera tenerse en cuenta el principio indubio reo. Por lo tanto, imposible condenar en estas condiciones, sin esas actas y sin saber cómo han votado, no digo ya a Agustín, digo a ninguno de los consejeros. Creo que no se deshace la presunción de inocencia. Como he prometido no ser largo y más en esta hora, pues me voy a ceñir a esta parca explicación y voy a insistir en pedir a la sala una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos que fueran favorables a Agustín González, y decir que efectivamente en nuestro escrito de conclusiones definitivas hemos hablado del error de prohibición para el supuesto, improbable supuesto, bajo nuestro entender, que la sala considerase alguno o todos los delitos que acusa el Ministerio Fiscal, se tuviera en cuenta el error de prohibición, que tampoco voy a cansar a vuestra señoría entrando en toda la regulación, y asimismo las dilaciones indebidas. Dilaciones indebidas que no es un ataque al trabajo del Ministerio Fiscal, vaya por delante, sino todo lo contrario. Esta mañana ya se ha hecho referencia a él y nosotros nos sumamos a esa idea del mucho trabajo que ha realizado, si bien también compartimos la idea del defensor del señor López Gilarte de que esta causa se ha derivado por unos derroteros que decía él, una tercera parte Fórum, 2/3 parte señor Yorca. Creo que si eso se hubiera tenido en cuenta por el instructor, como también se dijo el primer día por la defensa del señor Briones, esta causa no hubiera durado los 12, 13 años en que estamos, sino que se podría haber ventilado mucho antes. Por eso, para ese supuesto, entiendo que debe aplicarse esta atenuante de dilaciones indebidas y pretendo que además que en ese supuesto fuera muy cualificado. No voy a entrar en el desarrollo de esta porque ya han entrado también otros compañeros anteriores y no hemos hablado. Con todo esto, señorías, se ha acabado, no tengo más nada que decir. Agradecer a la sala la flexibilidad que ha tenido desde el principio con las partes y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor letrado. A continuación, en defensa del acusado Juan Macià Mercadé, tiene la palabra el señor de Pablo Hermida. Muchas gracias, señoría. Con la venia del tribunal, para pedir interesar una sentencia absolutoria de mi defendido don Juan Macià Mercadé. Tengo que pedir disculpas en primer lugar al tribunal porque este letrado tenía en su cabeza un informe relativamente breve, como corresponde también a la relación más que breve de nuestro cliente con los hechos que se enjuician, pero es cierto que cambió mi plan la semana pasada al escuchar el informe del Ministerio Fiscal, en el que esta parte detectó un especial interés del informe del fiscal en mi cliente. Creo que se le nombró más veces incluso que al presidente señor Briones,
Y precisamente por ese trato y por ese interés y ese gran número de referencias a mi cliente nos vemos obligados a alargarnos un poco más. Creo que no llegaremos al tiempo que dijimos ayer, pero sí alargarnos un poco más para contestar a todas las cosas que se dijeron de nuestro cliente, porque además entendemos que esas cosas que se dijeron, esas afirmaciones que se dijeron sobre nuestro cliente en el informe del Ministerio Fiscal fueron como mínimo inexactas. Y vamos a ir detectando precisamente esos errores, esas inexactitudes en aquellos hechos que se atribuyeron, nosotros entendemos que equivocadamente, al señor Maciá. Obviamente, como es un informe, que también es lo que corresponde en este trámite, que contesta en buena parte al del Ministerio Fiscal, si queremos poner de manifiesto y dejar por sentado nuestro respeto al digno representante del Ministerio Fiscal. Él sabe el respeto que le tiene este letrado y que efectivamente es una crítica a su informe, no a la persona del Ministerio Fiscal que respetamos. También sí queremos poner de manifiesto que esta parte presentó un escrito de calificación definitiva, no muy largo, pero sí con un relato de hechos un poco extendido, porque reflejábamos aquellas declaraciones de testigos, peritos, etcétera, que nos interesaban y que vamos a ir citando en este informe, pero ahí las citábamos incluso con minuto y segundo de cada una de las declaraciones textualmente que se producían. Si esto lo hago en el informe, esto ya sería interminable y, por lo tanto, precisamente para evitar decir en qué minuto, segundo, etcétera, no lo voy a hacer, pero sí informar al tribunal que está en nuestro escrito de conclusión definitiva y que ahí pueden encontrar en qué momento se dice cada una de las cosas que vamos a atribuir a los testigos y a los peritos. Precisamente porque íbamos a alargarnos en lo que respecta a nuestro cliente, no vamos a entrar en los temas que ya se han tratado por otras defensas. No vamos a entrar a analizar el negocio de Fórum Filatélico, nos remitimos al brillante informe de la defensa del señor Briones. Tampoco vamos a entrar, entre otras cosas, porque entendemos que no afecta la calificación que se haga al negocio de Fórum Filatélico, no afecta a la situación de nuestro cliente, porque nosotros hemos mantenido desde el primer momento que incluso si la actividad del Fórum Filatélico fuera como la que ha descrito el Ministerio Fiscal, no tendría ninguna responsabilidad nuestro cliente. Aquí surge una pregunta. Han contestado prácticamente las defensas que nos han precedido. La condición de consejero implica necesariamente responsabilidad penal por los delitos que se cometen en una sociedad mercantil. Escuchando los informes de las acusaciones podría parecer que sí, pero no es así. Yo simplemente, para no ahondar en este asunto, voy a recordar lo que dice la propia sentencia del Tribunal Supremo en el caso Afinsa, que confirma la de esta sala, cuando manifiesta, como hemos dicho, en relación al delito de falsedad de las cuentas anuales, la pertenencia al Consejo de Administración por sí sola no determina la responsabilidad por los hechos delictivos. Dice sí esa sentencia con acierto que es un indicio importante a tener en cuenta, y obviamente hay que valorar ese indicio, pero hay que valorar después la actuación individual de cada uno de los consejeros, que es lo que aquí ha faltado, lo que ha dicho cada consejero, lo que ha votado cada consejero y, lo más importante, la información que ha recibido cada consejero, porque en un consejo de administración las decisiones se adoptan cuando se adoptan en función de una información que se recibe. En lo que respecta a lo que podía conocer o podía decidir, o podía conocer nuestro representado como miembro del Consejo de Administración, nos vamos a remitir para no alargarnos, a los informes que nos han procedido, especialmente al de la defensa del señor López Gilarte, que nos ha parecido desde el punto de vista técnico excelente y que ha explicado perfectamente lo que es la posición de garante, hasta cuándo llega esa posición de garante y cómo efectivamente, sin pruebas de lo que ocurre en el seno de un Consejo de Administración, no se puede atribuir nada a sus consejeros. Aquí hay una cosa que sorprende desde el principio, que es la ausencia de las actas del Consejo de Administración. Y a esta defensa le sorprende mucho que se esté pidiendo 11 años de prisión a los miembros del Consejo por lo que hicieron en el Consejo, sin haber traído al procedimiento las actas del Consejo. Nos parece gravísimo. Esta defensa reconoce el excelente trabajo y el inmenso trabajo del Ministerio Fiscal. Nos dijo que había hecho, creo que dijo 1000 informes. Creo que lo riguroso es que hubiera hecho 1001, por lo menos, para pedir en uno de esos informes que se trajeran al procedimiento las actas del Consejo de Administración. Como han explicado las defensas anteriores, está acreditado que existen, así lo pusieron de manifiesto quienes las han leído. La señora Yavar, que ha leído las actas del Consejo, los administradores concursales que han leído las actas del Consejo. Por lo tanto, nos queda, como nos remitimos a lo que han dicho las defensas anteriores, nos queda referirnos
a lo que ha hecho y a lo que ha conocido el señor Maciá y a lo que se dice del señor Maciá. En primer lugar, vamos a hablar del sueldo del señor Maciá. Aquí está la primera gran omisión que nosotros identificamos en el informe del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, en su informe de la semana pasada, nos habló del transatlántico y nos habló de lo que era Fórum Filatélico y de todo el negocio de Fórum Filatélico, y después dijo, y Fórum Filatélico tenía unos administradores, y empezó a hablar de cada administrador, nos los fue presentando. Y la presentación de cada administrador comenzaba por sus emolumentos, por su remuneración. Ya se ha explicado que como consejero ninguno tenía remuneración y que las remuneraciones eran, pues por ejemplo, los consejeros de los que ya se ha hablado anteriormente, eran remuneraciones como comerciales. Pero nos llamó mucho la atención porque nos dijo, yo tomé aquí notas, puede haber algún error en estas notas, nos dijo el Ministerio Fiscal que el señor Briones cobró 2 millones y pico de euros en un solo año, que el señor Hijón 3 millones y pico entre 2000 y 2004, Agustín Fernández 1 millón entre 2000... Bueno, hablaba siempre de magnitudes de millones de euros. Y luego dijo, y el señor Maciá, que se dedicaba a labores de comunicación. Y es una pena porque se le olvidó, fue un error evidentemente, pero se le olvidó decir lo que ganaba el señor Maciá. Y habría sido interesante cuando el Ministerio Fiscal, como el gran argumento contra el Consejo de Administración, era que ¿cómo van a decir que desconocían lo que pasaba en Fórum Filatélico si se estaban lucrando con los sellos que se vendían, si se estaban llevando crudo el dinero de los clientes de Fórum Filatélico? Hubiera estado bien que hubiera explicado que don Juan Maciá ganaba 1.800 euros al mes por sus labores en Fórum Filatélico. 1.800 euros fijos, sin variables. Eso era lo que él ganaba. 1.800 euros al mes por todo lo que hacía él en Fórum Filatélico. No parece que don Juan Maciá se estuviera llevando crudo a casa el dinero de los clientes de Fórum Filatélico. Más aún si esto lo ponemos en comparación con lo que tenía invertido mi cliente en productos filatélicos. Es verdad, se nos ha hablado de la sentencia de Ges Cartera y que podría entenderse que una persona consciente de que hay una estafa en la actividad de una sociedad, aún así fuera cliente en una parte muy inferior a lo que está ganando. Si acudimos al informe de los administradores concursales, a su página 63, vemos que don Juan Maciá Mercadé tenía casi 40.000 euros en productos filatélicos. Esto es lo que ganaba en Fórum Filatélico don Juan Maciá en 2 años. Tenía invertido en productos filatélicos su sueldo de 2 años, sus ganancias de 2 años en Fórum Filatélico. Vamos a ver si esta es la actuación de una persona que se está llevando el dinero de los clientes, que es conocedor de que hay una estafa en la actividad de Fórum Filatélico. El dinero, el sueldo, sus emolumentos de 2 años invertido en productos de Fórum Filatélico. Esto es una pena que no saliera la semana pasada. Por error, se decía en el informe del Ministerio Fiscal. Es cierto que los consejeros no tienen sueldo como consejeros, pero sí facturaciones sustanciosas por sus ventas. ¿Qué facturaciones sustanciosas por sus ventas tenía don Juan Maciá? No puedes decir, decía el Ministerio Fiscal, que no sabes conducir un transatlántico del que estás al mando y que se hunde si cobras en función de los pasajeros que subes al barco. ¿Qué cobró por pasajeros subidos al barco don Juan Maciá? No cobró ni un solo euro por pasajeros subidos al barco. Es que en realidad, si estamos hablando de una estafa, si aquí hubiera una estafa, la posición de don Juan Maciá no es la del estafador, sino la del estafado. La posición correcta aquí de don Juan Maciá es la de cliente de Fórum Filatélico. Este letrado, obviamente, y nuestro cliente se solidariza con estos 169.000 perjudicados de los que se nos ha hablado, y es verdad. Pero es que en Fórum Filatélico no hubo 169.000 perjudicados, sino 169.001 como mínimo. Porque el principal perjudicado por la intervención de Fórum Filatélico fue nuestro cliente. No solo lo perdió todo, exactamente igual que el resto de perjudicados. También perdió su vida. Perdió su vida sometido a una detención a una edad ya. Ahora tiene 83 años, en el momento de la intervención 71, si no me equivoco. Está mal decir la edad a veces, pero aquí hay que decirla. A esa edad, sometido a una detención, sometida a una instrucción durante 12 años con sus cuentas bloqueadas, es decir, con su vida económica totalmente terminada, y que lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo. Es la persona, es el mayor perjudicado, entendemos, por lo que ha ocurrido con Fórum Filatélico. Claro, ¿por qué cobraba tan poco Juan Maciá? ¿Por qué solo se llevaba 1.800 euros al mes? Pues porque don Juan Maciá no estaba en el puente de mando del transatlántico. Si vamos a hacer comparaciones, don Juan Maciá era el animador cultural del transatlántico, podemos decir. Esa era su posición
como patrono de la fundación del que vamos a hablar, animador cultural del Transatlántico. La relación de Juan Maciá con Fórum Filatélico es una relación que empieza como cliente. Está durante muchos años simplemente como cliente. Él es captado como cliente, según la tesis de las acusaciones de Juan Maciá, es estafado en un momento dado cuando se le convence para hacer inversiones en sellos y empieza a comprar productos filatélicos. Sigue siendo estafado durante una serie de años hasta que decide hablar con él. Él estaba buscando, no es la primera vez que hace gestiones de este tipo. Él nos explicó esa preocupación que tenía don Juan Maciá con las prácticas no remuneradas que realizaban sus alumnos de periodismo. A él le parecía una injusticia social que unos estudiantes de periodismo, al tener la carrera, realizaran prácticas y estas fueran no remuneradas. Intenta buscar la manera de conseguir para sus alumnos que se bequen esas prácticas. Al final habla con el señor Fernández Prada y consigue de Fórum Filatélico esa subvención para las prácticas de sus alumnos. Esa es la primera relación, digamos, ya no solo como cliente que tiene don Juan Maciá. Don Juan Maciá empieza a trabajar con Fórum Filatélico para conseguir becas para sus alumnos de periodismo. Esas becas con el tiempo se fueron extendiendo, porque esta era la preocupación social de nuestros representados. Se fueron ampliando a becas para estudiantes de otras carreras, para clientes de Fórum, incluso pues las que al final prácticamente eran las becas a las que más se dedicaban nuestros representados, que eran becas de estudios para estudiantes con discapacidad intelectual. En la causa hay numerosas menciones. Esta parte aportó noticias y enseñó, pues por ejemplo, la que obra al folio 70.406, que es la firma. Es la noticia en la revista Hola, en la que aparece la firma del rector de la Universidad San Pablo CEU con el señor Fernández Prada y el señor Juan Maciá, organizando toda esta firma del primer acuerdo con la agencia EFE para becar esas prácticas de los estudiantes de periodismo para que fueran remuneradas y pagadas por Fórum Filatélico. Es a raíz de estas becas como nace la fundación y se nos ha explicado. Y se creó una fundación para que precisamente la concesión de esas becas pues tuvieran, digamos, un respaldo jurídico distinto a lo que es una empresa que se dedica a comprar y vender sellos, sino la propia de una fundación que además tendría después más actividades culturales. También hay un montón de reseñas y de llamadas en la causa a esta primera actividad de la Fundación otorgando becas, y tenemos pues por ejemplo en el tomo 214 folio 70.412 también otro recorte. La Fundación Cultural Fórum Filatélico concedió becas a todos los discapacitados intelectuales que las solicitaron. Aparece también don Juan Maciá organizando esa entrega de becas a discapacitados intelectuales, etcétera. Lo que aquí yo quiero dejar claro con esta actividad de Juan Maciá es que mientras otros acusados, según la tesis del Ministerio Fiscal, se estaban llevando el dinero a su patrimonio, el dinero, suponiendo que aceptáramos las tesis del Ministerio Fiscal, porque como ha dicho un letrado, pues lo que se gana por el trabajo no es un delito, obviamente, pero aunque dijéramos y pudiéramos aceptar, es que se están llevando crudo el dinero de los clientes de Fórum Filatélico. Aunque dijéramos eso, nuestro cliente no estaba haciendo eso. Lo que estaba haciendo con el dinero del Fórum Filatélico es conceder becas para que estudiaran discapacitados intelectuales, estudiantes de periodismo en prácticas, etcétera. Sobre la dedicación exclusiva a la fundación de nuestro representado hay muchísimos testimonios. Yo aquí he recogido muchísimos, pero lo han dicho todos los consejeros. Todos los consejeros, cuando declararon como acusados, fue lo mismo. Don Francisco Briones, don Juan Maciá era patrono de la fundación y como tal tenía esas labores, la fundación. Miguel Asquerijón, la función de don Juan Maciá en Fórum Filatélico era tener todo el contacto que le unía a Fórum Filatélico a través de la fundación. López Filarte, Juan Maciá se dedicaba a la fundación exclusivamente. Acudía a los consejos de administración y normalmente comentaba las acciones de la fundación. Agustín Fernández, don Juan Maciá era patrono de la fundación y llevaba labores exclusivamente de la fundación. En el organigrama no aparece porque no era parte de Fórum Filatélico, sino de la fundación. Don Antonio Merino dijo de don Antonio Merino al Ministerio Fiscal, su declaración es creíble. Vale, pero si es creíble para todo. También cuando exculpa a los miembros del Consejo de Administración. Porque el señor Merino aquí nos explicó un iter criminis, dijo cómo se realizaban estos hechos, lo digo ahora por si se me olvida después, cuando hable de otras cosas, pero relató unos hechos y dejó fuera al Consejo de Administración de la comisión de esos delitos, el señor Merino. Si le creemos para todo, y si no, no le creemos. Don Antonio Merino, Juan Maciá tenía el cargo y sus funciones exclusivamente en la Fundación. Don Juan Ramón González, las actividades de don Juan Maciá en Fórum Filatélico se limitaban a las actividades de la Fundación, no le había dedicarse a otra cosa. No solo los acusados.
Después pasaron los testigos, lo mismo, don Vicente Danda. La declaración de don Vicente Danda fue, a lo mejor, muy interesante. Se le hace una pregunta por el Ministerio Fiscal, que a juicio de este letrado fue claramente sugestiva, lo digo con todos los respetos, pero se le estaba preguntando por el famoso PowerPoint de la encuesta de la que ha hablado nuestro compañero esta mañana y claro, él tenía que sacar, como en ese PowerPoint no se dice a quién se ha entrevistado, él tenía que sacar que se había entrevistado a don Juan Maciá para poder utilizarlo, y le dice: mire, es que dice usted en el PowerPoint, digo cómo se hizo la pregunta porque me parece muy llamativa, usted en el PowerPoint dice que entrevistó a una persona de la Fundación. Y dice: ¿qué persona era esa? Porque le recuerdo que don Juan Maciá estaba en la Fundación. Yo creo que es el prototipo de pregunta sugestiva. Bueno, pues aún así no cayó en la trampa don Vicente Danda y no contestó lo que quería el Ministerio Fiscal que contestara. Dijo: no recuerdo, ¿puede entrevistar a don Juan Maciá? No lo recuerdo. Y entonces es cuando viene lo bueno. Dijo: lo que sí puede decir del señor Juan Maciá, dicho en el lenguaje de Sancho Panza, es que este hombre pintaba poco en la empresa. Era más una figura decorativa que ejecutiva. Bueno, esta es la declaración de don Vicente Danda. Don Eduardo Pacheco, el anterior director general de la sociedad, declara también como testigo, es preguntado también por las labores de don Juan Maciá. La función de Juan Maciá en Fórum Filatélico se reducía exclusivamente a las tareas de la Fundación. Él estaba muy vinculado y centrado en la Fundación. De hecho, tenía el despacho en la Fundación. Y es a diario a lo que se dedicaba, a la Fundación. Bien. Esto de testigos, pero luego han venido una serie de testigos peritos, a los que yo les doy para esto incluso más importancia que a los testigos. Me refiero expresamente a los administradores concursales y sobre todo a la declaración de la señora Yabar, que a mí me parece que es esencial para saber lo que pasaba con don Juan Maciá en Fórum Filatélico. Los administradores concursales, vemos su informe y vemos que en la página 58 de su informe aparece un cuadro con las funciones de los miembros del Consejo de Administración. Y entonces va poniendo, bueno, funciones y sociedades, y vemos que cada uno pues tiene sus funciones, etcétera, y llegamos al final a la fila de Maciá Mercé Juan, consejero, todas las casillas en blanco. Ninguna función encuentran a don Juan Maciá, todas en blanco. Páginas 58 y 59 del informe analizan las sociedades mercantiles de los consejeros y explican que don Juan Maciá no tiene ninguna sociedad mercantil. Claro, para cobrar 1.800 euros al mes no parece que necesite una sociedad mercantil. Lo complicado es que llegase, tiene 5 hijos, que llegase a fin de mes, pues evidentemente era relativamente heroico. Y luego pasamos a la página 60, donde aparece el organigrama, el famoso organigrama del que se ha hablado tantas veces. Y efectivamente en el organigrama no está don Juan Maciá. El organigrama que hacen los administradores no está don Juan Maciá por ninguna parte. El Ministerio Fiscal trató de restar importancia a este hecho en su informe. Dijo: hombre, es que el organigrama está mal hecho, porque en el organigrama lo que sí que aparece es la Fundación, y en lugar de poner Juan Maciá Mercade pone Mercedes Pacheco, claro, porque es un organigrama funcional. Es decir, en este organigrama están las personas que tomaban decisiones en cada departamento. Y es que don Juan Maciá ni siquiera tomaba decisiones en la Fundación. En la Fundación las tomaba la directora general de la Fundación, Mercedes Pacheco, y esto es lo que aparece en el organigrama. Por eso no aparece ni siquiera en la casilla de la Fundación don Juan Maciá en este organigrama. Esto se lo preguntó este letrado además a los administradores concursales y lo explicaron. No, es que no tiene funciones, y de hecho nos explicó el administrador concursal. Dijo: es verdad que la sección de calificación la incluimos, pero la incluimos exclusivamente por su condición de administrador, nada más, porque no encontramos ninguna otra función de don Juan Maciá en Fórum Filatélico. Es complicado que él conozca todos estos pormenores del negocio de Fórum Filatélico mientras está concediendo becas a personas con discapacidad intelectual en lugar de estar preparando los contratos de los sellos, etcétera. Y es cuando llega su nombramiento como consejero. Después hablaremos de la señora Yabar, porque ella habla de su posición en el Consejo. El nombramiento como consejero de don Juan Maciá, él ha explicado el motivo que tenía. Era para informar al Consejo de Administración de lo que ocurría en la Fundación. Y así también han explicado el resto de los consejeros, hemos leído alguno, pero el señor López Gilarte, cuando don Juan Maciá acudía a los consejos de administración, comentaba las acciones de la Fundación. Agustín Fernández. Don Juan Maciá en el Consejo de Administración lo que aportaba era la marcha o las diferentes actividades de la Fundación. Más allá de eso, nada. Es decir, lo que aportaba al Consejo de Administración don Juan Maciá era la información de las actividades de la Fundación. Actividades que nada tienen que ver con los hechos que aquí se nos han presentado como delictivos. Ni la Fundación valoraba o sobrevaloraba los sellos, ni la Fundación preparaba las cuentas anuales de Fórum Filatélico, etc. Y llega la declaración de la señora Yabar.
que es muy... La señora Yabar emite un informe, no es el informe por el que había venido, pero este letrado aprovechó para preguntarle por ese informe. Realiza un informe del 19 de enero de 2006 que obra a los folios 82 y siguientes del tomo 1 de la pieza documental 1. Es un informe de averiguación de patrimonio. Ese informe se explica que la Fiscalía Anticorrupción le pide a la señora Yabar que averigüe cuál es el patrimonio de Fórum Filatélico y de cada uno de sus administradores. Y la señora Yabar se pone a ello, investiga el patrimonio de los administradores y dice: patrimonio de don Francisco Briones, de don Miguel Ángel Hijón, de don Agustín Fernández y de don José López Gilarte. Y no averigua cuál es el patrimonio de don Juan Maciá, ya han pedido el de todos los administradores. No le investiga y presenta un anexo 2, donde aparece titulado el anexo 2 del informe. Dice: miembros del Consejo de Administración: Briones Nieto, Hijón Santos, Fernández Rodríguez Agustín, López Gilarte Francisco. Punto. No aparece Juan Maciá. Este letrado le preguntó a la señora Yabar por el motivo de la exclusión de don Juan Maciá en sus investigaciones patrimoniales y encontró una respuesta, a mí me parece muy significativa, porque, situémoslo, la señora Yabar es una señora que no trabajaba en Fórum Filatélico, no estaba en el Consejo, pero es una señora que llega a Fórum Filatélico, empieza a investigar Fórum Filatélico, lee las actas del Consejo, muy importante, lee la señora Yabar las actas del Consejo, se entrevista con las personas de Fórum Filatélico, habla con el director general, habla con los consejeros, empieza a investigar y la conclusión que saca me la dice a mí. Le digo: oiga, ¿por qué no le llama la atención, no investigan el patrimonio de Juan Maciá? Dice: me parece que era porque no tenía responsabilidad en la sociedad. Este letrado le repregunta y dice: bueno, ¿qué quiere decir esto? Y dice: ella no se acuerda bien el motivo, es verdad, ha pasado muchos años. Dice: era secretario no administrador, quizás. Dice: lo que me acuerdo es que tenía un estatus que no le hacía directamente miembro del Consejo o responsable de las decisiones que adopta el Consejo. Esto es lo que recuerda la señora Yabar. No recuerda exactamente el motivo. Ella no recuerda que es que él estaba en la fundación y que aparecía al Consejo para informar: hemos concedido estas becas, vamos a sacar estas otras y hemos inaugurado una exposición de arte en Sevilla. Ese era realmente el motivo. Pero la señora Yabar sí recuerda que él no tenía responsabilidad y no sabe si es que era secretario o no consejero, no se acuerda exactamente, pero lo dice y es muy grande. Tenía un estatus que no le hacía directamente miembro del Consejo o responsable de las decisiones que adoptara el Consejo. Aquí, aunque está en mi escrito de calificación, no voy a permitir decir dónde estamos. Sesión de juicio del 12 de febrero del 2018 a las 13 horas 45 minutos 30 segundos. Es cuando aparecen estas dos preguntas y respuestas consecutivas. Volvemos a lo que dije del señor Merino. Si es creíble la señora Yabar y si lo que dice la señora Yabar es verdad todo lo que dice. Y también cuando dice que el señor Maciá no tiene responsabilidad en lo que decide el Consejo de Administración, en la organización, en la administración de la sociedad. Y llega el momento, para terminar de hablar de las funciones de don Juan Maciá en el Consejo, llega el momento de hablar de otro de los errores del informe del Ministerio Fiscal. Un error que hemos querido calificarlo de error, nos ha costado dejarlo en error, porque creemos que el Ministerio Fiscal lo sabe, y sabe que lo que estaba diciendo no era exactamente cierto, y lo digo con todo el respeto. Y es que dice, precisamente para demostrar que lo sabían todos los consejeros, nos menciona una publicación en el BOE, lo dijo casi al final de su informe, y dice: hombre, es que al final, después de la intervención, encontramos en el BOE que se celebra una Junta General posterior a la intervención, en el que vuelven a ser nombrados consejeros el señor Briones, el señor Hijón y el señor Maciá, ¿no? Y nos dice textualmente el Ministerio, dice: no entiendo que, desconociendo lo que era Fórum Filatélico, un año después de la intervención, cuando ya se ha destapado todo, acepten este cargo, nos dijo. Es que no es cierto. Es que lo que se calla al Ministerio Fiscal es que don Juan Maciá rechazó ese nombramiento. Y está en las actuaciones. Y es conocido porque en el interrogatorio, es que hay que escuchar los interrogatorios, en el interrogatorio del señor Maciá, yo saqué el burofax en el que lo rechazó y se le preguntó por el burofax. Y está en mi escrito de defensa no solo mencionado, sino escaneado y pegado. Hay un copia y pega de ese burofax porque es muy importante. Y si vamos al burofax, que está... Si vamos al burofax, el burofax está en el tomo 169 de la pieza principal, tomo 169 de la pieza principal, folios 53.393 al 53.396.
el señor Maciá, que no asistió a esa junta de accionistas en la que le vuelve a nombrar consejero, se le comunica que se ha nombrado consejero y remitió un burofax al notario encargado de elevar a público los acuerdos de esa junta general, explica que rechaza el nombramiento y da el motivo, y esto es lo importante, dice, bueno, motivos de edad, de salud, y dice, y principalmente por no poder seguir ejerciendo como hasta el mes de junio de 2006 en calidad de consejero externo e independiente, vinculado exclusivamente a la gestión cultural y comunicativa de la Fundación Cultural Fórum Filatélico, ya que ésta permanece actualmente activa. Lo que le dice al notario el señor Maciá es: como ahora está inactiva la fundación, no tiene sentido que yo sea consejero, porque mi posición en el consejo solo se refería exclusivamente a la fundación, y sin fundación yo no pinto nada en Fórum Filatélico. Y esto está en el burofax, que se le olvidó mencionar al Ministerio Fiscal cuando nos dijo que uno de los grandes indicios contra los consejeros es que habían aceptado ser nombrados consejeros un año después. Pues ese argumento tendremos que utilizar también a sensu contrario, y el hecho de que don Juan Maciá rechazara ese nombramiento precisamente demuestra que él no sabía lo que estaba ocurriendo en Fórum Filatélico hasta la intervención. Bien. Vamos a hacer una breve referencia a los hechos en los que descansa el delito que describen las acusaciones. Va a ser muy breve porque se ha tratado, pero por concretar, las acusaciones, los delitos de los que acusan las acusaciones descansan fundamentalmente en dos hechos: la valoración de los sellos, irregularidades contables en las cuentas anuales. Se nos dijo que el centro de la estafa era esa sobrevaloración de los sellos. Pues ya se ha dicho aquí, ¿se habló de la valoración de los sellos en el Consejo de Administración? No. ¿Conocía el Consejo de Administración cómo se valoraban los sellos? No. Ayer lo explicó muy bien la defensa del señor Merino, cuando, pues recordando lo que había declarado su cliente, habló del Santa Santorum de la estafa. Dijo que era la sobrevaloración de los sellos. Dijo, el Santa Santorum de la estafa estaba en el despacho del señor Briones, que era donde se valoraban y entonces él explicaba, y allí, porque allí se valoraban los sellos entre su cliente, el director general, y el señor Briones. Y yo añado, y con la puerta cerrada, porque de eso no tenía ningún conocimiento el Consejo de Administración. No voy a hablar porque sobre esa exclusiva responsabilidad en el valor de los sellos asumida por el propio señor Briones está reconocida por él, está reconocida por su defensa, lo sabemos todos. Se puede corroborar por un montón de elementos, también lo declaró don Eduardo Pacheco, etcétera. Bien. Y en cuanto a las irregularidades contables, me adhiero a lo que ya se ha dicho, pero sí quiero recordar algo, de verdad. O sea, ¿se puede acusar de falsedad en cuentas anuales a unos consejeros sin tener el acta del consejo en el que se han formulado esas cuentas anuales? Como ha dicho el letrado que me ha precedido en el uso de la palabra, saber cuál fue el sentido del voto, sin saber cuál fue el sentido del voto de don Juan Maciá, sin saber cuál fue la información que se proporcionó en esas juntas a don Juan Maciá, sin saber qué preguntó don Juan Maciá y qué se le contestó, sin saber qué objeciones puso don Juan Maciá. Obviamente, acusar en esas circunstancias es atrevido, salvo que le demos más importancia para valorar lo que se trata en un Consejo de Administración a un PowerPoint sobre los resultados de una encuesta realizada en determinadas personas que a las actas del Consejo de Administración que están registradas en el registro mercantil. Lo que sí que sabemos es que estamos hablando de unas supuestas irregularidades que consisten en la mala aplicación, según las acusaciones, mala aplicación, la interpretación de la norma contable. Al final todo se deduce a la interpretación de la normativa contable. Oiga, es que mi cliente es licenciado en periodismo. No se estudia contabilidad en periodismo. No se estudia contabilidad. ¿Qué hace puede ser un periodista consejero de una sociedad? Sí, porque recibe una información y toma las decisiones conforme a esa información. Habrá que ver qué información sobre las cuentas anuales recibió don Juan Maciá a la hora de aprobarlas. Y más aún cuando lo que nos dice el sumario es que las supuestas irregularidades contables que existían de existir en esas cuentas anuales se ocultaban al Consejo de Administración. Si nos vamos al informe pericial emitido por don Eduardo Amérigo, en sus páginas 46-47 habla de un intercambio de correos entre el responsable de contabilidad, don José Baglietto, y el director general, don Antonio Merino. Y explica
don Eduardo Amérigo, se intercambian una serie de instrucciones sobre un modo de contabilizar una operación y nos dice Eduardo Amérigo, recuerda al primero, don Antonio Merino, don José Baglietto, que la necesidad de que estas manipulaciones contables tengan un carácter más confidencial. Lo que nos está diciendo don Eduardo Amérigo es que el modo de hacer la contabilidad era algo cerrado entre unas personas concretas, director general, director de contabilidad, que por cierto no está aquí sentado, director general, director de contabilidad, que hacen las cuentas anuales. Y se hace de una manera oculta al resto de la empresa y oculta entre ellos al Consejo de Administración y más aún al consejero que está en un despacho en la Fundación, que está en otro edificio diferente. Decía el letrado del señor López Giralde, mi cliente estaba en Sevilla, es verdad, el mío no estaba en Sevilla, pero estaba en otro edificio diferente al aquel desde el que se gobernaba la sociedad. Bueno, ya se ha dicho lo que dijo la señora Yabar de las cuentas anuales y que de la simple lectura de las cuentas anuales no se podían extraer esas conclusiones, no se podía decir que eran falsas de su mera lectura. Y lo que se hacía en el Consejo de Administración era una mera lectura de las cuentas anuales. Y una inspectora de Hacienda, con los conocimientos y la experiencia de la señora Yabar, necesitó años de estudio para llegar a esa conclusión. Es difícil que un licenciado en periodismo en una reunión de 15 minutos llegue a las mismas conclusiones. Bien, sí nos dijo el Ministerio Fiscal, dijo, en un momento dado, y como no ha salido, sí me voy a detener esto, dijo, elementos que avalan el conocimiento de esto por sus responsables. Después de describir el transatlántico, dijo, bueno, los administradores lo tenían que saber. Y entonces dijo, utilizó la palabra responsables en plural y dijo, hay una serie de elementos que avalan el conocimiento de esto por sus responsables. Tomé nota y esta es la lista. Y es una serie de documentos que no llegó ninguno al Consejo de Administración. Informe Fórum Filatélico Financiero, aspectos jurídicos, incautado en el despacho del señor Merino. ¿Estaba en el Consejo de Administración ese documento o no? Informe de Clifford Chart, de Clifford Chart. ¿Llegó al Consejo? No llegó al Consejo. Informe de Ernst & Young, que se entrega a Eduardo Pacheco. ¿Llegó al Consejo? No llegó al Consejo. Acta de una reunión de 2 de febrero en relación con el proyecto de nuevo contrato financiero. Asisten Briones, Merino y Juan Ramón González, o sea, no el Consejo. Consulta de la Dirección General de Tributos 1923 del 2004. ¿Llega al Consejo? Tampoco. Informe del 25 de octubre de 2005 sobre ese informe, también lo mismo. Informe del auditor de la filial portuguesa. ¿Llegó al Consejo? Tampoco. Emails cruzados entre Joana Hidalgo, delegada de Barcelona, y Briones del 5 de septiembre de 2005. Participa don Juan Macía en ese cruce de correos, está puesto en copia. Tampoco. PowerPoint, aquí los PowerPoint han tenido su importancia. PowerPoint del señor Palomo Zurdo, profesor de la Universidad San Pablo CEU, que dice el señor, curiosamente la misma en la que trabajaba don Juan Macía. Sí, pues sí, la misma. Hay muchos profesores en la Universidad San Pablo CEU. Menos mal que yo doy clase en otra distinta. Tampoco llegó al Consejo de Administración. Nota de provisión para responsabilidades tampoco. Y llegamos a la prueba estrella, el PowerPoint, auditoría de riesgos del señor Dalda. Ya hemos dicho que a esta defensa hubiera preferido buscar la información sobre lo que conocía el Consejo en las actas del Consejo, que no en el PowerPoint. Pero es que en el PowerPoint nos hemos saltado una diapositiva. Es que ese es el problema. El PowerPoint empieza por una portada y luego tiene la diapositiva 2, y la clave está en la diapositiva segunda. ¿Qué dice la diapositiva segunda del PowerPoint de don Vicente Dalda? Dice, entrevista, dice, las conclusiones se realizan en base a 2 cuestionarios, no 1, 2 cuestionarios. Dice, el primero común y contestado por escrito, y el segundo específico para cada cargo y modificado en el transcurso de la entrevista. Y nos dice después, a partir de la diapositiva cuarta, dice, cuestionario general, es decir, las preguntas que se hicieron a todos los entrevistados. Y son todo preguntas que no tienen nada que ver con las conclusiones que saca el Ministerio Fiscal. Son diapositivas de las que no se ha hablado aquí en este programa. Considera importantes las labores de prevención en materia de crisis. Tiene la compañía un procedimiento para determinar si un suceso es una crisis. Ha dedicado su tiempo a reflexionar o implementar medidas con situaciones de crisis. Eso es lo que se preguntó a todos. Y luego nos dice el informe, dice, a cada uno sobre materias relacionadas con su cargo. Yo no sé si se entrevistó o no a don Juan Macía. Don Juan Macía me dice que no se acuerda, que puede ser que sí o que puede ser que no recuerda esto. Pongamos que se le entrevistó, aceptémoslo. Es que no sabemos qué preguntas se le hicieron. Las preguntas que se le hicieron a todos, pero no tiene relevancia. Y la relevancia
Unas se hicieron a unos y otras se hicieron a otros. Si nos dice la propia diapositiva número 2 que esas preguntas se hacían en función de su cargo, tendremos que pensar que las que hicieron a don Juan Macía decía a la Fundación Fórum Filatélico, que es el que era su cargo. Bien, nos queda abordar un último tema. Bueno, iba a decir importante, yo creo que no es importante, pero sí le ha dado importancia, que es la supuesta función de nuestro representado en la defensa de la imagen de la sociedad, en la que insistió también el Ministerio Fiscal. Claro, aquí es que las acusaciones tenían un problema con don Juan Macía. El despacho de don Juan Macía fue registrado 2 veces, una de ellas sin estar presente, por cierto. No lo he impugnado porque me interesa por lo que se le encontró, por eso no lo he impugnado, pero en la primera él estaba detenido en el calabozo mientras y no fue conducido a que se le registrara su despacho. Claro, se registran y no aparece ni un solo papel relacionado con los hechos que se están investigando, ni un email, ni una nota, nada relacionado con el valor de los sellos, con las cuentas anuales, con nada, no se le encuentra nada. ¿Qué se le encuentra? Jurados de concesión de becas, bases de concursos de becas, inauguraciones de exposiciones, etcétera. Pero claro, hay que encontrarle un papel al señor Macía, más todavía siendo que no está en la red comercial y no se le puede decir de él lo que se ha dicho de los otros consejeros. Algo hay que decir de él. Y entonces se dice, bueno, pero es que en la documentación que apareció se deduce que tiene una importante labor de comunicación, de neutralización de noticias negativas. Y se nos dice y se nos aporta la gran prueba sorpresa del informe de conclusiones, señor fiscal. Dice, bueno, incluso la Fundación Fórum Filatélico becó una tesis doctoral que hablaba de filatelia, sobre valor de filatelia o algo así. Y esa es la gran prueba, al final. Una tesis sobre filatelia que la Fundación Fórum Filatélico becó. ¿Dónde está esa tesis? De verdad que eso es una prueba, no está en las actuaciones. ¿Qué decía esa tesis? ¿Leyó don Juan Macía esa tesis? Podríamos seguir preguntando, ¿leyó alguien esa tesis? ¿Lee alguien las tesis doctorales? No voy a hablar de trabajos fin de máster porque no está el horno para bollos, ¿no? Vamos a dejarlo en tesis doctorales, pero hombre, decir que esa tesis doctoral prueba que está metido en la valoración porque hay una tesis doctoral que financia o que beca, perdón, a un alumno de doctorado, la fundación, pues hombre, nos parece poco serio. La verdad es que no alcanzamos a comprender la trascendencia de esa, imaginando que fuera cierta esa labor, imaginamos que es cierto y que a lo que aportaba el Consejo de Administración era esa labor de comunicación. Vale, ¿y qué? ¿Y qué trascendencia tiene? ¿Y qué sacamos de ahí? ¿Sí? Que cuando había una noticia negativa sobre el Fórum Filatélico, él asesoraba sobre la manera de contestar. Yo no entiendo qué sale de ahí, en contra de él, para acreditar su dolo, para acreditar el elemento subjetivo del tipo en don Juan Macía. Pero es que además no es cierto. Es que además, si examinamos con detenimiento esa documentación incautada, vemos que esa importantísima labor de don Juan Macía de comunicación se reduce a 2 gestiones ante 2 noticias concretas. Y si estudiamos el organigrama de Fórum Filatélico vemos que la función de neutralizar noticias y de comunicar no era de don Juan Macía, sino que había un departamento de marketing. Por cierto, se ha dicho, el director de marketing ganaba dinero, era probablemente después del señor Briones la persona que más dinero ingresaba dinero por todo lo que se vendía en todo el país. Y esta era la persona encargada de neutralizar esas noticias informativas. ¿Ayudada por quién? Por don Vicente Dalda, por la empresa Efecto Dominó. Por eso hace él ese PowerPoint y no lo hace don Juan Macía, como correspondería si fuera don Juan Macía el encargado de solventar esas supuestas crisis. Pero es que si vemos la documentación, vemos que la intervención de don Juan Macía se reduce en 25 años de relación con Fórum Filatélico a 2 gestiones. Y 2 gestiones muy concretas y con 2 motivos muy concretos. Don Juan Macía nos lo ha explicado, era socio de la OCU, conocía al presidente de la OCU y estaba suscrito, porque ya lo hemos dicho, es que don Juan Macía fundamentalmente era cliente de Fórum, más que administrador. Y como tantos clientes de Fórum, era socio de la OCU, era amigo del presidente de la OCU, estaba suscrito a la revista Dinero 15 de la OCU. Pues lógicamente, si le llega la revista Dinero 15 y ve que hay una noticia que habla de Fórum Filatélico y además en términos negativos, por pura lealtad es normal que lo ponga en conocimiento de quien tiene que tomar decisiones. De hecho, señor ministro fiscal, es que en una de esas notas se le dice al director general, creo que era el señor Pacheco, se le dice, no digáis nada sin preguntar, no decidáis, claro, porque es que no decide él.
decidáis, deciden ellos, deciden el director general y el presidente. Si vamos al famoso organigrama, vemos que el departamento de marketing depende directamente del director general y del presidente, no del señor Macía. Por lo tanto, tampoco se le puede atribuir, es injusto atribuirle esa importante labor de comunicación que se dice que él aportaba al Consejo de Administración, con independencia de que ya lo digo, es que si fuera verdad daba igual, es que da igual, es que no aporta nada, es que es totalmente intrascendente. Bien, nos queda ya para terminar simplemente hablar de las circunstancias modificativas que hemos introducido en nuestro escrito de calificaciones definitivas. No es necesario abundar sobre las direcciones indebidas muy cualificadas que hemos solicitado porque ya se nos ha dicho. Si reafirmarnos en lo que ya se ha dicho, en este procedimiento se debería haber dividido en dos piezas separadas, en cuyo caso mi cliente habría sido juzgado hace 8 años, calculo, podría perfectamente, porque podía haber durado 4 años esa instrucción, habría sido juzgado hace 8 años y en el improbable caso de ser condenado, a lo mejor habría cumplido ya la condena y está aquí sentado en el banquillo a fecha de hoy. Y sí, por último, pedíamos la aplicación del atenuante simple de reparación parcial del daño en mi representado. Esta defensa presentó un escrito, estará, creemos, en la pieza de responsabilidad civil de nuestro representado, un escrito de fecha 23 de junio de 2017, en el que dejábamos muy claro que esto no implicaba reconocimiento de delito alguno, pero en el que se decía que en el caso de que por el tribunal se entendiera que ha incurrido en algún delito, su deseo de, en ese caso, obviamente, reparar en las medidas de sus posibilidades el daño causado. Pedíamos autorización para liquidar las cuentas de valores que mantenía bloqueados el tribunal accedió a ellos, se liquidaron y se consignó en la cuenta de consignaciones. Es cierto, y aquí tiene razón el Ministerio Fiscal, que presentó un escrito contestando al nuestro diciendo que la cantidad era muy pequeña comparada con la millonaria responsabilidad civil que se solicita. Es verdad, es muy pequeña, es ridícula comparada con ese, pero es ridículo comparado con esa responsabilidad civil, pero no comparado con el patrimonio y con la responsabilidad de nuestro representado. Es todo su patrimonio, o era todo su patrimonio. Nuestro cliente, después de la intervención de Fórum Filatélico, lo que le ha quedado es su pensión de jubilación, que es lo que cobra ahora mismo a sus 83 años de edad. El esfuerzo, pues hombre, habría sido, si hubiera tenido 10 millones de euros, los podría haber consignado, es que no los tiene. Pero entendemos que ese esfuerzo realizado por consignar todo lo que tenía, todo lo que podía, tendría que ser tenido en cuenta. Esperemos que no sea necesario porque el tribunal proceda a su libre absolución como solicitamos, pero sí lo introducimos subsidiariamente. Por todo ello, no sin antes pedir disculpas por la extensión de nuestro informe, pedimos la libre absolución de nuestro representado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor letrado. Vamos a hacer ahora una pequeña interrupción. En 10 minutos reanudamos. Pueden salir.